Un saludo muy fraterno en este tiempo de Adviento 2023 para todos los seguidores de este canal. Estamos a la espera de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación, quiero compartir con ustedes 4 tiempos que tiene el Adviento. Y para ello, pues, les invito a que tomen las Sagradas Escrituras en sus manos, tomen las Sagradas Escrituras y juntos vayamos descubriendo estos espacios de tiempo que tiene la preparación, la celebración y la espera de la llegada del reino de Dios. Pero antes les invito a que empecemos orando y que pidámosle al Señor que nos regale de su Espíritu Santo. Les invito a que nos pongamos en actitud de oración y que juntos digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, mira al pueblo de tu corazón que hoy te alaba, te adora y te bendice. Tú que nos reúnes alrededor de tu mesa para alimentarnos con tu cuerpo, haz que superando toda división, odio y egoísmo, nos unamos como verdaderos hermanos, hijos del Padre Celestial. Envíanos tu espíritu de amor, para que buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, colaboremos para sanar las heridas del mundo. Amén. Así es, Padre de bondad, te pedimos que por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nos envíes de tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a entender tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien nos vaya enrumbando por ese misterio de amor que nos has dejado y que habita en medio de nosotros, que nos descubra, Señor, el adviento al que nosotros esperamos, esa venida tuya con todo tu poder, con tu gloria, en la que, viniendo tu Hijo por segunda vez, entregará tu reino. Y como dice San Pablo, Dios será todo en todos. Por eso, Padre, permite que tu Espíritu Santo ahonde en nosotros tu sabiduría. Permite que tu Espíritu Santo ahonde en nosotros tu entendimiento y que podamos comprender las sagradas escrituras, para que nuestra alma, nuestro ser, nuestro entendimiento, para que nuestro corazón celebre tu presencia actual en medio de nosotros y que no nos limitemos a una espera de un nacimiento, porque tu Hijo ya nació, porque tu Hijo mora en medio de nosotros, en cada Eucaristía, en cada oración, en cada ser humano. Por eso, Señor, regálanos de tu Espíritu, para que tu Espíritu Santo sea nuestra luz, para que tu Espíritu Santo nos conduzca hasta la presencia de tu Hijo y para que tu Espíritu Santo nos revele una experiencia del nacimiento de tu Hijo y una experiencia de la espera de la llegada de tu reino. Te pedimos también, Señor, que nos permitas contar con la intercesión de María Santísima y de San José, fieles intercesores. Nosotros podamos ser testigos de las maravillas que tú haces, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Deja, Señor, que María y San José intercedan por la humanidad entera, por tu iglesia, para que, viviendo la presencia de tu Hijo y viviendo tu reino en medio de nosotros, podamos esperarte con los brazos abiertos, con un corazón dispuesto y a semejanza de María, con una alabanza nueva. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adviento significa tiempo de preparación para el nacimiento de Cristo. Pero este tiempo de preparación va mucho más allá. No se trata únicamente de preparar el espacio para el pesebre doméstico en nuestros hogares y en nuestras parroquias. Va mucho más allá. Quiere decir preparar el corazón, examinarnos nuestros pecados y en esta tercera semana de Gaudete, que es la alegría que se aproxima ya por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o la alegría que sentimos por la ya casi llegada de nuestro Señor Jesucristo, nos invita a examinarnos la conciencia, a examinarnos nuestro corazón, llevarlo al sacramento de la reconciliación, o conocido también como el sacramento de la confesión, y a través del sacramento de la reconciliación, tener un corazón dispuesto, un corazón limpio para permitir que el Señor Jesús presente y real en la Santa Hostia entre a nuestro corazón. Es Cristo en persona a través de un pan consagrado que entra en su corazón para hacer un nacimiento espiritual, un nacimiento del agua y del espíritu. Pero les había hablado al comienzo que vamos a ver 4 etapas que tiene el Adviento. La primera etapa consiste en el tiempo de promesas y espera. Una segunda etapa es el tiempo del cumplimiento de las promesas. Una tercera etapa es el tiempo de la vivencia de lo esperado. Y finalmente, la cuarta etapa es el tiempo del adviento cristiano. Ahora, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Para eso le invito a que tome las Sagradas Escrituras y juntos busquemos el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 19. En este pasaje bíblico, Dios, hablando a Moisés, le va a decir que nos va a entregar un profeta. Y aquí es donde Moisés transmite el mensaje de Dios y le va a decir al pueblo israelita lo siguiente: Él te reserva un profeta que se levanta como yo en medio del pueblo, un hermano tuyo a quien escucharás. El texto continúa en el versículo 18. Ahora es Dios Padre quien habla a través de Moisés al pueblo israelita. Y Dios va a decir lo siguiente: yo haré que se levante en medio de ellos un profeta, hermano suyo, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Este pasaje bíblico nos muestra que Dios Padre le ofrece, le promete al pueblo israelita que nos regalará un profeta a semejanza de Moisés. Pero este profeta que ha de venir es superior, es el profeta por excelencia. Jesús, por lo tanto, es profeta. Y quedémonos con esto, porque luego vamos a irlo relacionando. Ya en el texto de Isaías, capítulo 7, versículos 14, Dios a través del profeta dirá lo siguiente: el Señor pues les dará esta señal. La Virgen está embarazada y da a luz un varón a quien le ponen el nombre de Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Relacionemos. Profeta es el que anuncia el mensaje de Dios y el que denuncia el pecado en que vive el ser humano. Y acá Isaías nos va a decir
que este Emanuel significa Dios con nosotros. El mismo libro de Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 1, nos dirá lo siguiente: una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para respetarlo, y para gobernar según sus preceptos. Quedémonos o fijémonos en esta palabra, en este título que Dios Padre le da ahora al profeta, al Emanuel. ¿Cuál es? Este título de gobernador. Dice el texto de Isaías que Dios nos dará un tronco de Jesé, y este retoño de Jesé va a gobernar según los preceptos de Dios. El mismo libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 5, dice lo siguiente: porque aparecerá la gloria de Yahvé y todos la verán. Y este pasaje, en lo personal, a mí me gusta, porque uno en las oraciones dice, gloria a Dios, bendito sea Dios, y queda ahí como palabra seca, como palabra vacía. Pero el texto de Isaías nos revela que la gloria de Dios es una imagen, es una presencia, es una realidad. Y Jesús, que es el profeta, que es el Emanuel y que va a venir a gobernar, es el que nos va a mostrar la gloria de Dios. Porque le invito a que ahora revisemos el libro de Ezequiel en el capítulo 1, versículos del 4 al 26. Y en este pasaje bíblico de Ezequiel descubriremos cuál es la gloria de Dios. Dice el libro de Ezequiel que Yahvé le permite contemplar toda su realeza, todo su resplandor, toda su existencia, toda su santidad al profeta Ezequiel. Y Ezequiel describe la siguiente imagen y dice que ve un trono que resplandece, un trono del cual salen centellos de luz, un trono del cual salen rayos, hay un ruido del río como voces del Todopoderoso, pero este trono reposa o descansa sobre las alas de cuatro vivientes. Estos cuatro vivientes, si lo relacionamos con los cuatro evangelios, vemos que es Mateo, que tiene el rostro de hombre; Marcos, que tiene el rostro de león; Lucas, que tiene el rostro del buey; y Juan, que tiene el rostro del águila en pleno vuelo. Y de en medio de este trono aparece un mar de cristal, que es el Espíritu Santo. Luego, Ezequiel describe y dice que de el trono, de la mitad del trono, aparece como la figura de un hombre, de cual de la cintura para arriba hay luz y de la cintura para abajo hay luz. Nos muestra a Dios Padre Todopoderoso. Y Ezequiel continúa describiendo esta visión y dice que luego se acerca una figura como de hijo de hombre, que hace referencia a Jesucristo. Y ya por el versículo 26, Ezequiel finaliza esta experiencia, esta visión, y dice, esta es la imagen de la gloria de Dios. Y si volvemos nuestra mirada a Jesucristo, Jesús es el profeta, es el Dios con nosotros, es el que gobierna, en otras palabras, es el que le administra el reino a Dios.
pero también es el que nos muestra la presencia de Dios. Y es bonito contemplarle a Jesús presente en el Santísimo Sacramento, porque nos quedamos mirándolo y le pedimos a Dios que nos regale la gracia de entender que en ese pan consagrado entra la gloria entera de Dios. Hay tres elementos o tres agentes importantes y únicos donde la gloria de Dios cabe enteramente. Yo diría, la primera es en el trono de Dios, en el cielo, donde está Dios. La segunda es el vientre de María Santísima, porque ahí reposa la gloria entera de nuestro Creador. Por eso María es la llena de gracia, porque en ella permanece por toda la eternidad en plenitud la gloria de Dios. Y el tercer agente o el tercer elemento donde podemos contemplar la gloria plena de Dios es en la Santa Eucaristía, en el pan y en el vino consagrados, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero esta época o esta etapa del Adviento, de promesas y espera, continúa. Ya el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: Miren cómo envío a mi mensajero para que vaya delante de mí. Este texto nos hace referencia a que Juan el Bautista se adelanta a la llegada de Jesús, con una diferencia de 6 meses. Y Juan es el que va a allanar los caminos, es el que va a hablar de una conversión, es el que va a bautizar, preparando así el camino para la llegada del mismo Jesús. Pero también hace referencia a Jesús, que es el que bautiza ya con el Espíritu Santo, el que anuncia el reino de Dios, el que gobierna, el que le administra el reino a Dios, el que nos muestra el mensaje de Dios y que nos denuncia el pecado en el que vivimos. Y este Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Hijo de María, es el que allana la venida del reino de Dios. Les adelanto, vivimos o tenemos dos reinos, el reino de Jesús y el reino de Dios. Pero no quiere decir que estos dos reinos están divididos. Consiste en que el reino de Dios, que vive por toda la eternidad y que gobierna por toda la eternidad, ha sido encargado su administración a la autoridad de Jesús, que ya lo iremos descubriendo más adelante. El texto de Zacarías, en el capítulo 3, versículo 8, nos dice lo siguiente: Voy a traer acá a mi servidor llamado Brote. Y tiene mucho que ver con el texto de Isaías, porque nos habla de que de la casa de David saldrá un retoño, un brote sobre el cual reposa el Espíritu Santo, y en Zacarías es un poco más claro y nos dice que Dios Padre, a través de Jesús, va a perdonar nuestro pecado y lo hará en un solo día. Ese día fue el momento en que crucificamos a nuestro Señor Jesucristo. La segunda etapa del tiempo del Adviento consiste en el cumplimiento de las promesas. Acabamos de ver lo que Dios prometía,
Pero viene ya en esta segunda etapa, viene el cumplimiento de los ofrecimientos. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 35, nos muestra que ha finalizado los tiempos antiguos y empezamos una nueva etapa, un nuevo tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo del reinar de Dios. Y en el Evangelio de Lucas nos muestra que el ángel Gabriel se le presenta a María Santísima y le dice, vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo al que pondrás el nombre Jesús. El mismo libro de Lucas, en el capítulo 2, versículos del 6 al 14, nos describe lo siguiente. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. En esto lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en una pesebrera. Miremos a la primera etapa del Adviento. Si Dios nos prometió un profeta, nos prometió un gobernador, nos prometió mostrarnos su gloria, ahora nos dice que este Emanuel que nos había prometido en épocas pasadas, ahora es Cristo, es Señor y se llama Jesús. Jesús significa Dios salva. En el idioma original del arameo, lengua de Jesús, se pronuncia Yeshua, que significa Dios salva. Ahora vemos entonces que Dios cumple sus promesas. Nos ha entregado al profeta. Quiero detenerme por un momento en la pesebrera. Dice el texto que los ángeles le anuncian a los pastores y le dicen, como señal de que se ha dado cumplimiento a las promesas de Dios, van a encontrar a un recién nacido acostado en una pesebrera. ¿Sabe por qué Jesús estuvo en una pesebrera? En la época de los judíos, en la época en que nació Jesús, los pastores, cuando presenciaban el nacimiento de un nuevo cordero, de una nueva oveja, en este caso, cuando un cordero era macho y todo su pelaje era totalmente blanco, no adolecía de enfermedad alguna, no tenía defecto alguno, lo envolvían en unos pañales o sábanas blancas, que significaba la pureza y que está reservado para ser entregado en sacrificio para Dios. Y luego de que ha sido envuelto en estas mantas blancas, era depositado al interior de una pesebrera. Esto para protegerlo de los lobos. De esta manera se aseguraba la existencia de este cordero para en un momento adecuado ofrecer en sacrificio a Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que nosotros celebramos? Pues es lo mismo. Jesús que nace en Belén no tiene defecto, no tiene el pecado original y va a ser entregado como sacrificio y holocausto a Dios Padre. Ahora toma la imagen del cordero, lo envuelven en pañales blancos, lo colocan en una pesebrera y como signo de presentación a Dios y de reserva a Dios, lo depositan en la pesebrera porque sabe María y José que este Hijo de Dios va a ser entregado un día como sacrificio para redención de los pecados del mundo entero. Cierro paréntesis. Vuelvo a la segunda etapa del Adviento, que es el cumplimiento de las promesas, decíamos. Continuamos entonces con el Evangelio de Lucas, capítulo 2, ahora ya desde el versículo 22 al 32. En este pasaje, el texto nos describe, Jesús es presentado en el templo y Simeón bendijo a Dios. Señor, ahora ya puedes dejar a tu servidor que muera en paz como lo has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y la alabanza de Simeón continúa.
Pero yo le invito a que usted en su casa, que tiene ya un poquito más tiempo, lo pueda leer por completo el texto, lo pueda meditar y lo pueda llevar a la realidad de su vida, para que de esta manera haya una oración, es decir, un diálogo entre usted y Dios. Recuerde que la oración es un diálogo. La oración no solamente consiste en que usted y yo hablemos y hablemos y hablemos y a Dios solamente le pongamos a escuchar y no le demos esa oportunidad de que Él nos hable. ¿Y cómo Dios habla? Dios habla a través de su palabra, a través de la Santa Eucaristía, a través de la oración, a través del consejo de una persona de fe. Continúa ahora la tercera etapa del tiempo del Adviento. Y decíamos, consiste en la vivencia de lo esperado. Vemos entonces que en la primera etapa que nos prometía un profeta, nos prometía un gobernador, nos prometía alguien quien nos va a mostrar la gloria de Dios. En la segunda etapa vemos a este Cristo que ya nace. Y este Cristo que ya nace viene ahora a convivir con la humanidad entera. Y el texto de Lucas continúa en el capítulo 3, versículos del 3 al 6, mostrándonos de que este Jesús al que el pueblo israelita esperaba, ahora ya nació y empieza a convivir con nosotros. Lucas capítulo 3, versículo 3 y siguientes. Juan empezó a predicar su bautismo por toda la región del río Jordán, diciendo que cambiaran de manera de vivir, para que se les perdonara todos sus pecados. Así se cumplía lo que estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Vemos entonces que en esta etapa es una etapa de convivencia con Jesús, una etapa de vivencia de lo esperado. Juan, por lo tanto, nos invita a la conversión. Y esta invitación continúa hasta el día de hoy. Y ya en el versículo 6 de la referida cita bíblica, el texto finaliza diciendo, entonces llegará la salvación de Dios y todo mortal la contemplará. Y les invito a que nos quedemos reflexionando en esta última palabra, contemplará. Toda la humanidad, todo mortal la contemplará. ¿A quién contemplará? La salvación que nos llega de las manos de Jesús. Pero quisiera que nos detengamos brevemente en esta parte. Hasta aquí contemplamos que lo que prometió Dios se ha cumplido con el nacimiento de Jesús. Jesús empieza a convivir con cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras parroquias. Y acá viene lo hermoso. Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25. Y también en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Empecemos con Job. Job dice lo siguiente. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y en el texto de Romanos es muy hermoso, porque aquello que el pueblo israelita esperaba, aquello que el pueblo israelita vio nacer, vio crecer y convivió con ellos, lo vio bautizarse, lo vio quedarse por 3 días en el templo, lo vio cómo empieza su vida de ministerio de evangelización, lo vio ser azotado, lo vio cargar la cruz, lo vio ser crucificado, lo vio morir, lo vio resucitar. Ese Jesús ahora permanece con usted y conmigo. Me encanta
este texto de Romanos capítulo 8, versículo 24, porque dice lo siguiente: perseverar en la esperanza es lo que nos salva, pero ver lo que se espera ya no es esperar. ¿Cómo se podría esperar lo que se ve? Y les invito a que reflexionemos en este pasaje de Romanos. ¿Cuántas veces nosotros, cuántos años hemos esperado el nacimiento de Jesús en nuestro corazón? Y bendito Dios que nos ha permitido interiorizar esa celebración. Pero pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de pasar de la espera a la celebración. ¿Por qué digo esto? Porque cada diciembre nosotros nos empeñamos únicamente en preparar la llegada de Jesús, el nacimiento de Jesús. Y el Adviento consiste en mucho más allá de eso. Jesús ya nació. Jesús ya convive con nosotros. Jesús está presente en el pan y en el vino. Y por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice: esperar lo que se ve ya no es esperar. Yo les pregunto, si cada uno de ustedes cree que Jesús está presente en el pan y en el vino, ¿por qué lo esperamos? ¿Por qué no nos acercamos a participar de su cuerpo y de su sangre? ¿Por qué no lo celebramos? ¿O acaso ustedes, cuando celebran el cumpleaños de uno de los familiares, ustedes acaso esperan nuevamente el nacimiento? ¿O acaso ustedes celebran recordando el nacimiento? Ustedes y yo celebramos la presencia del cumpleañero. ¿Y qué hacemos con el cumpleañero? Lo abrazamos, lo besamos, conversamos, reímos, y a eso nos invita Pablo cuando dice: esperar lo que se ve ya no es de esperar. Es que es de eso, hermanos. Si somos conscientes de que Jesús está presente en el pan y en el vino, celebrémoslo, alabémoslo, contémosle nuestra vida, participemos de su cuerpo y de su sangre, alimentémonos de su presencia, vivamos lo que se nos ha dado por esperanza. Les invito también a que revisemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 10. Este pasaje nos habla y nos enseña la oración del Padre Nuestro. Y tome en cuenta que es el mismo Señor Jesucristo quien nos enseña en oración a pedir la venida del reino de Dios. Dice el texto de Mateo: venga a nosotros tu reino. Fíjese, hermano, que es Jesús quien nos enseña a decir ahora: venga a nosotros tu reino. ¿Y a quién le decía eso? Al Padre, porque la oración empieza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego continúa y dice: venga a nosotros tu reino. Por eso les decía, hermanos, no nos quedemos en la espera del nacimiento de Jesús. Si Jesús ya convive con nosotros en cada Eucaristía, celebrémoslo. Aliméntese del cuerpo y de la sangre de Cristo. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículos 29, nos dice lo siguiente: no volveré a beber de este producto de la uva hasta el día que beba un vino nuevo en el reino de Dios. ¿Por qué dice Jesús esto? ¿Acaso Él no se acoge al reino de Dios? Pues sí, por la misma razón de que Él se acoge al reino de Dios,
por la misma razón de que Él es consciente de que le está gobernando el reino que Dios Padre le ha encargado. Por eso Él ahora nos invita a que le pidamos en oración de que Dios nos acerque el reino, el reinar definitivo, la segunda venida de Jesús. Pero en esa segunda venida de Jesús viene Dios Padre con todo su resplandor, con toda su gloria. Volvamos al texto de Lucas, capítulo 22, versículo 17 al 20. Este pasaje de Lucas, al igual que el pasaje de Mateo, nos habla sobre la institución de la Santa Eucaristía, y Lucas dice lo siguiente: les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Fíjese cómo Jesús mismo nos enseña a pedir la llegada del reino de Dios. El texto continúa y dice: después de esto tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto. Es decir, celébrenlo, repítanlo, conmemórenlo. Y en ese conmemorar nos invita a participar de la vida sacramental en la que está el bautismo, Eucaristía, confirmación, reconciliación, matrimonio, unción de los enfermos y orden sacerdotal. El texto de la primera carta de Corintios en el capítulo 11, versículos del 23 al 26, nos va a insistir en esto: hacer memoria de la Santa Eucaristía. Y el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículos del 19 al 20, nos dice lo siguiente: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado. Escuche esto, el texto continúa y dice esto que es muy hermoso: yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es muy especial porque nos muestra todo lo que les acabé de decir. Jesús está presente con nosotros. Jesús mora en medio de nosotros. Jesús se nos da en cada Eucaristía. Jesús nos da a comer su cuerpo y su sangre en cada Eucaristía. Pero también está presente en el cielo. También está sentado a la derecha de Dios Padre. Y desde ahí está gobernando, le está administrando el reino de Dios. Y uno puede preguntarse cómo puede estar una persona presente en dos lugares. Es que Dios es todopoderoso, por eso es omnipresente, que está en todos los lugares. Es omnipotente, que es todopoderoso, y omnisciente, que lo conoce todo. Continuemos con el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 9. Y este pasaje bíblico de Juan nos invita a permanecer en el amor. Jesús dice: permanezcan en mi amor. Y yo le invito a que por un momento reflexione en dónde manifiesta su amor Jesús. Y yo estoy seguro que usted va a decir: en la cruz. Muy bien. Estoy seguro que de pronto dirá: en el ser humano. Excelente, muy bien. Pero también Jesús está presente en el pan y en el vino.
Por eso cuando Jesús nos dice permanezcan en mi amor, nos invita a meditar en su muerte, nos invita a meditar su presencia en el pan y en el vino, y nos invita a meditar su presencia en el corazón de cada ser humano. Permanezcan en mi amor. ¿Cuántas veces nosotros, viendo o presenciando la consagración del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, hemos sido capaces de meditar en su amor? ¿Cuántas veces nosotros, al contemplar una cruz, hemos sido capaces de meditar en el amor de Jesús? ¿Cuántas veces nosotros, al contemplar, al mirar a un ser humano, hemos sido capaces de, en esa persona, mirar a Jesús? Nos queda como tarea, para usted y para mí. Y finalmente, la cuarta etapa del Adviento hace referencia a ese Adviento cristiano. ¿Cuál Adviento cristiano? Ahora que ya hemos visto que Jesús nos enseña a pedir el reino de Dios, usted ya es consciente de que nos preparamos para la llegada de Jesús, la segunda venida de Jesús y la llegada del reino de Dios con poder y con gloria. Y para eso les invito a que revisemos la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16. El texto describe lo siguiente: cuando se dé la señal por la voz del arcángel, el propio Señor bajará del cielo. Revisemos también en la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 5, y describe a continuación lo siguiente: sepan bien, ni los corrompidos, ni los impuros, ni los explotadores que sirven al Dios dinero tendrán parte en el reino de Cristo ni en el reino de Dios. Sorprendente, ¿cierto? Les había dicho que hay dos reinos: el reino de Cristo y el reino de Dios. Pero también les decía que no son reinos divididos, que es el reino de Dios Padre a quien se le ha entregado su administración a Jesús. Por eso, esta carta de los Efesios nos muestra que los pecadores no entrarán en el reino de Cristo, es decir, no entrarán en esa etapa de vida sacramental, porque no son capaces de abrir su corazón y se resisten a la confesión, se resisten a la comunión, se resisten al matrimonio y dicen: no, es que mejor vivir únicamente por la vía civil. Ese es el reino de Cristo. Pero también cuando nos dice, ni tampoco entrarán al reino de Dios, hace referencia a que cuando una persona que durante su vida no ha aceptado a Cristo, no puede entrar en la vida eterna, no puede entrar en el reino de Dios, no puede contemplar a Dios por la eternidad. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? Porque muchas veces una persona puede morir en pecado y los que quedamos en vida decimos: ahora ya descansa en la gloria de Dios. Queda mucho para cuestionarnos, queda mucho para examinar nuestra vida mientras estemos con vida aquí en la tierra, porque si no hemos sido capaces de vivir el reinar de Cristo, ¿cómo podemos entrar a gozar del reino de Dios? Revisemos la primera carta de los Corintios en el capítulo 15, versículos del 22 al 28. Este texto es para que usted y yo meditemos. Dice lo siguiente: todos mueren por ser de Adán, y todos también reciben la vida por ser de Cristo, pero a cada cual su turno. En primer tiempo, Cristo,
luego el pueblo de Cristo cuando Él los visite. Luego vendrá el fin. Póngale atención a este texto. Luego vendrá el fin cuando Cristo entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido toda grandeza, dominio, poderío, enemigos, porque Él tiene que reinar hasta que haya puesto bajo sus pies a todos sus enemigos. El último enemigo en ser destruido será la muerte, según dicen las Escrituras. Dios ha sometido todo bajo sus pies. Pero cuando se dice que todo le está sometido, se excluye, por supuesto, a aquel que le somete todas las cosas. Y cuando todo le esté sometido, el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todas las cosas, y en adelante será Dios todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el versículo 22 nos describe que todos morimos por ser descendientes de Adán, pero también todos recibimos la vida por ser de Cristo. Pero este todos recibimos la vida es aquella persona que sí acepta a Cristo como su redentor y que no solamente se quede en el aceptarlo, sino que entra en esa etapa de vivir aquella promesa que se nos ha dado. Vivirle a Cristo, celebrarlo, compartir, convivir con Él. Y en el versículo 24 es claro cuando nos dice, luego vendrá el fin. Nos habla del fin del mundo, aquello que nos decía Jesús en Mateo 28, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hace referencia a su segunda venida. Y cuando venga Jesús por segunda vez, dice, entregará el reino a Dios Padre. Vemos que Tesalonicenses nos decía que los pecadores no entran en el reino de Jesús, tampoco entrarán en el reino de Dios. Y luego Corintios nos dice que Jesús entrega el reino a Dios Padre. Pero antes de eso, debe destruir a todo enemigo, toda grandeza, es decir, toda prepotencia, todo odio, todo pecado. Debe destruir al último enemigo que queda, que es la muerte. Y no es que Jesús hasta ahora no haya podido vencer a la muerte. No, Jesús ya derrotó a la muerte. Pero para nosotros los seres humanos, todavía vivimos esa etapa en la que tenemos que obligadamente morir para entrar en el reino de Dios. Y a esa muerte, a ese enemigo del ser humano, es que Jesús va a venir a destruirlo. ¿Por qué no ha destruido? Pedro en una de sus cartas nos va a decir, Dios aplaza su segunda venida hasta que todos nos convirtamos a Él. Cuando los textos hacen referencia de que Jesús va a destruir a la muerte, consiste en lo siguiente, en que una vez que el hombre que ya murió resucite, ya no va a haber otra muerte. La muerte desaparecerá. Cuando estemos en la presencia de Dios, ya no habrá muerte. Y el versículo 28 es la clave para entender la llegada del reino de Dios. Aquel reino que Jesús nos enseña a pedir en el Padre Nuestro. Aquel reino que Jesús nos enseña a esperar cuando dice en el momento de la institución de la Santa Eucaristía que no volverá a beber vino hasta que llegue el reino de Dios. Cuando Jesús entonces venga por segunda vez, entregue el reino a Dios Padre, dice el texto de Corintios en el versículo 28, Dios será todo en todos. ¿Y qué quiere decir esto? Que si usted, que ante una necesidad, su única necesidad será Dios, que ante su ganas o deseo de amar, el único amor será Dios, que ante el deseo de contemplar una luz, la única luz será Dios, que ante el deseo de abrazar,
el único deseo será Dios, que ante su necesidad de alimentarse, el único alimento será Dios. Dios será todo en todos. Y finalmente, el texto del Apocalipsis en el capítulo 21, versículos del 2 al 4, nos habla sobre la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que baja del cielo y baja embellecida como una novia engalanada. El texto continúa y nos describe: oí una voz que clamaba, esta es la morada de Dios entre los hombres. Fijará desde ahora su morada en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo será Dios con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado. En conclusión, el Adviento nos invita a esperar la segunda venida de Jesús y el reino de Dios en plenitud. Mientras tanto, tenemos a Jesús presente en el pan y en el vino para alimentarnos, para convivir con Él, para celebrarlo en cada Eucaristía. Por eso en cada Eucaristía pedimos a Dios que nos traiga su reino, que nos aproxime su reino. Terminemos orando y alabemos el nombre de Dios. Alabar consiste en reconocer todo lo que es Dios para usted, todo lo que ha hecho Dios. Por eso, Señor, hoy te alabamos por las grandezas que has hecho en cada uno de las personas. Gracias, Señor, porque les amas. Gracias, Señor, porque les regalas de tu espíritu. Gracias, Señor, porque de ti nos viene la sabiduría. Tú nos regalas el espíritu y con él podemos entender tu palabra. Con él podemos descubrirte y encontrarte presente en el pan y en el vino consagrado. Tú eres grande, Señor. Tú eres misericordioso. Tú eres eterno. Nadie puede contra ti. Nadie puede derrotarte. Nadie, ningún ser humano puede escudriñar a profundidad tu misericordia. Porque tú eres Dios. Eres inaccesible, Señor, ante el pensamiento del ser humano. Pero de ti nos llega la sabiduría. De ti nos viene el entendimiento. De ti nos viene tu palabra. Tú, Señor, que te revelas por medio de tu Espíritu Santo, revélanos, Señor, hoy una nueva etapa del Adviento y permite que anhelemos con ansias tu segunda venida, para poder contemplarte con todo tu poder, con toda tu gloria, para ver a tu Hijo Jesús que viene y entrega tu reino, que te devuelve tu reino, y que con él que nos sumerja en tu misericordia. A ti, Señor Jesús, queremos alabarte y te reconocemos como el único redentor, como el único mediador entre el Padre y el pecador. Gracias, Jesús, por estar presente con nosotros en el pan y en el vino. Gracias porque nos permites alimentarnos de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias porque nos enseñas a esperar el reino de Dios en plenitud. Gracias porque nos prometes llevarnos a la presencia del Padre. A ti, Santo Espíritu de Dios, reconocemos tu grandeza. Reconocemos que por medio de ti podemos entender las sagradas escrituras. Es que tú eres luz. Es que tú eres el maestro interior que cada ser humano lleva en su corazón. Es que tú eres el motor de la iglesia, Santo Espíritu. Por eso te pedimos que nos regales una nueva experiencia del amor del Padre,
que nos regales una experiencia personal con Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por todo lo que has hecho y lo que harás en cada uno de los oyentes, en mi vida y en la vida de mis familiares. A María Santísima también le agradecemos porque conjuntamente con su casto esposo José, siempre están intercediendo por cada uno de ustedes y por la humanidad entera. Gracias, María, porque incansablemente intercedes por nosotros día y noche. Y es que es gracias a tus intercesiones que podemos entender la palabra de Dios, que podemos saborear a Jesús presente en el pan. Y es por tus intercesiones que caminamos de tu mano siguiendo las huellas de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.